Ayer hablaba con Rubén López, también gimnasta olímpico, que se ha quedado sin ir a las Olimpiadas, y también me explicó el tema de la meditación, ¿no? No sé si tú tienes alguna rutina. Dices que hace mucho tiempo que lo haces. ¿En qué te ayuda y cómo lo haces? Sobre todo en el foco mental y sobre todo para no volverte muy reactivo. O sea, tú sobre todo que tienes un proyecto grande, tienes una gran empresa, al final es muy fácil sobredimensionar lo que te pasa. Es muy fácil que cuando tienes un problema te pongas muy nervioso y automáticamente sobrereacciones, y meditar calma mucho ese tipo de estímulos. Meditar te hace que aunque tengas un montón de cosas que te están afectando o que deberían afectarte, sigas con tu foco puesto, sigas tranquilo, y sobre todo a nivel de foco mental y concentración ayuda muchísimo. Entonces, no es complicado, la gente no lo hace porque piensa que es difícil. No tiene nada que ver con nada místico, aunque la gente piense que sí. Es una cuestión muy fisiológica también. O sea, hay un montón de estudios donde se ven, por ejemplo, cambios mentales en la materia del cerebro, solamente con 8 semanas, por ejemplo, de práctica. Es un hábito que recomendaría porque te baja la frecuencia, te calma bastante y te hace tomar mejores decisiones, principalmente. ¿Tienes alguna rutina testeada, probada, algo que te funcione? Estoy pensando en dos cosas. Uno, en cómo decirle a alguien que no ha hecho nunca y que quiera empezar. Y dos, alguien que ya entiende, ¿no? Que a veces solo respirar ya es un ejercicio físico súper potente, respirar bien, profundo y un poco intentar entrenar la mente. No sé, ¿cómo lo haces tú y cómo le dirías a alguien para que empezara? Pues mira, una herramienta súper sencilla que sirve al respecto es, lo primero, no juzgar, es decir, como sea está bien. Hay mucha gente que, por ejemplo, le cuesta mucho porque se tiene que dar la mente en blanco y no paro de pensar, y no pasa nada, como sea está bien, ya te has puesto con ello, ya estás empezando. Es un mito, no tienes que dejar la mente en blanco en realidad, sino que una herramienta súper sencilla es cerrar los ojos y centrarte en hacer un escáner de cómo te encuentras situado. Es decir, empezar por los pies, empezar con qué está en contacto, qué sensaciones tienes, y hacer un escáner súper detallado de abajo hacia arriba de todo tu cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente durante este proceso de escáner vengan pensamientos, pero no pasa nada. La cuestión es que lleguen, que los dejes ir, como si fuera un río que se los lleva, y sigas concentrado en lo que estás concentrado. Sigas concentrado en que estás respirando, en que estás tranquilo y en cada parte de tu cuerpo con el mayor detalle posible. Sintiendo el peso de tu cuerpo, sintiendo en qué parte está en contacto cada zona, sintiendo la habitación. Y solamente eso ya te hace bajar la frecuencia a nivel cerebral, el tipo de onda cerebral, y te ayuda muchísimo a mejorar tu concentración. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo realmente es marcarle a tu cerebro una vía neuronal en la que le estás diciendo que cuando venga un pensamiento distractor, lo vas a dejar y vas a seguir concentrado en lo que estés haciendo. Claro, hay mucha gente que en su vida ha trabajado la concentración, en su vida ha trabajado el foco mental, ni en el trabajo ni en nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ruta neuronal que acostumbra esta persona es a que en cuanto llega un pensamiento se desvía y lo sigue. Y no sabe volver después a lo que estaba haciendo. De esta forma vas reeducando tu cerebro a que aunque pasen cosas y lleguen cosas, tú sigues concentrado. Entonces, al principio te va a costar un montón eliminar estos pensamientos, te va a costar un montón seguir centrándote en lo que te estás centrando. Pero vas a darte cuenta que después es prácticamente automático. Lo vas a detectar y vas a concentrarte de forma automática. Y eso en tu día a día, imagínate el poder que tiene cuando gestionas una empresa con 20, 30 o 100 empleados. Cuando no paras de tener problemas, cuando eres capaz de que pase lo que pase, sigues concentrado en la tarea que estás haciendo y nada te altera. Es brutal. A veces hablamos, ¿no?, de rendimiento y pensamos en el gimnasio, ¿no?, en las pesas, en la barra, en el ejercicio. Pero rendimiento también, como lo entiende gente como tú, ¿no?, a nivel global, no solo de salud, sino de estar preparado para afrontar muchos retos físicos, ciclos de la vida, ¿no? Es súper interesante y me hace especial ilusión oírlo de ti, ¿no?, que eres un referente de lo físico, pero que entiende esa globalidad de cosas, ¿no? Y que mira, decías que tú también meditabas, ¿no?